Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de nuestro programa Faro Literario, desde la niebla hasta la libertad de escribir, donde exploramos las voces potentes de nuestras escritoras contemporáneas y conocer las singulares narraciones que ellas nos presentan. Hoy tenemos el honor de presentar a una extraordinaria escritora que ha revolucionado la narrativa breve en América, ¿ya? Y ella tiene una voz intensa, inquietante y absolutamente única. ¿De quién estoy hablando? De Liliana Colanzi. En sus relatos hablamos de lo sobrenatural, hablamos de la ciencia ficción, de cómo el universo andino se entrelaza con la memoria y muchas cosas más que vamos a ir conociendo. Y hablaremos de su obra, su proceso creativo, sus obsesiones literarias, por supuesto, ¿sí? Y cómo se posiciona frente a los desafíos de escribir, ¿sí? De escribir de lo que pasa, de lo que transcurre en su entorno. Ahora, importante también invitarlos a que se queden para escuchar, ¿no es cierto?, con mucha atención y dejarnos llevar por este universo oscuro, vibrante, lleno de preguntas que nos trae nuestra escritora de esta semana. Así que comencemos sin más demora con nuestra querida compañera V, que nos va a hablar de Liliana Colanzi. Hola, hola, muy buenas noches, muy bienvenido. Agradecer que nos acompañen una vez más. Tal como decía mi compañera Susana, hoy día vamos a hablar de Liliana Colanzi Serrate, esta escritora que nace y que es boliviana, nace el 27 de marzo de 1981, o sea, es muy joven, en Santa Cruz, Bolivia. Ella estudió comunicación social en la Universidad Privada de Santa Cruz y obtuvo una maestría en estudios latinoamericanos por la Universidad de Cambridge. Y además es doctora en literatura comparada de la Universidad de Cornell. Es escritora, periodista y editora. Ha publicado libros de cuentos. En el año 2010 publicó Vacaciones Permanentes, La Ola en el año 2014 y Nuestro Mundo Muerto en el año 2016. Ella ha sido destacada y, y muy bien valorada dentro de los escritores jóvenes. Cuando ella le preguntan si cuando escribe, ¿eres una mujer? Ella dice que no le preocupan estos asuntos de género en la creación de sus obras. Ella dice que deja que se asome una voz que viene de otra parte, porque después seguramente les van a contar de sus cuentos. Puede ser una voz marciana, una voz animal. Ya le gusta escribir de mujeres que tengan historias potentes, pero que ojalá no se parezcan a ella. Quiere seguir escribiendo y quiere envejecer escribiendo con características como la curiosidad, el buen sentido del humor, la generosidad y la sabiduría. Le preguntaron una vez cuáles son las mejores condiciones personales para poder escribir. Y ella dijo, para mí son las circunstancias esas que te desafían o te incomodan. Y ella se concentra y deja que la historia fluya. ¿Ya? Eh, es una mujer muy agradecida. Contaba en una oportunidad que estaba muy contenta porque su libro y sus obras habían sido publicadas en varios países. Eso para una escritora todos sabemos que es realmente una alegría. Vacaciones Permanentes lo escribió cuando solo tenía 29 años. Y lo que queda de eso, ella nos dice que es la fascinación por los personajes jóvenes. Le encanta eso. Y tal como decía Susana, te gusta lo fantástico, el horror, la ciencia ficción en sus cuentos. ¿Ya? Eh, También nos hablaba ella de algo que le había inspirado a escribir, eh, como es el desastre de Chernobyl, pero traído acá
más cerca, ¿no es cierto? Y nos hablaba de una tragedia que había ocurrido en Brasil, en el año 1987, por una manipulación de chatarra de equipos médicos que contenían cesio y que eso era radiactivo y donde también habían muerto algunos niños y también animalitos domésticos. Así que eso es lo que les puedo contar. Es una mujer bastante valiente y le gusta mucho los logros que van sucediendo en la historia cuando las mujeres alzan la voz y a través de estos movimientos femeninos se van logrando cosas para el bien de todos. Ella también nos hablaba de lo poco que muchas veces, la poca importancia que se le da a las mujeres que escriben, que generalmente son como más bien vistos los hombres, pero que en la voz femenina había mucho que entregar y que eso ha ido cambiando y eso a ella le tenía muy contenta. Ya, también una vez le preguntaron que por qué escribía cuentos y ella dice es que a mí como que me fluye, como que me sale de adentro el cuento y también tengo que reconocer que en algunos de los cuentos se mezcla con otro género literario como es el ensayo. Eso es un poco lo que les podría contar de ella. Ahora vamos a dejar a Juanita Caro, que seguramente les trae algo muy interesante para seguir conociendo a esta escritora boliviana. Adelante, Juanita. Muchas gracias. Gracias por aclararnos quién es Liliana, la escritora boliviana, está de moda, está muy leída. Y yo le quiero contar que ella en el año 2010 escribió un libro que tiene 7 cuentos. Tiene el primer cuento en 1997, después el otro por Vos, también Retrato de Familia, Vacaciones Permanentes, El fin de semana, Estaré bien, Bunbury, Rudy, Reed y Tallinn. Este es un libro de 120 páginas y el cuento que les voy a comentar yo es justamente el título que le da a este libro de cuentos, Vacaciones Permanentes. Pero aquí en Vacaciones Permanentes nuestra Liliana no habla de extraterrestres, tampoco habla del espacio sideral ni de cosas parecidas, sino que habla la realidad de una jovencita en plena adolescencia, donde que es muy rebelde y cuenta que un hecho muy relevante para ellos como, como miembro de familia y también como habitante de un lugar es que dice, voy a leer textual, abro comillas, ese año sucedieron muchas cosas. McDonald's abrió el primer restaurante en el país y la gente acampó en la puerta del local desde las 2 de la mañana. Ese hecho parece tan insólito, pero para este pueblo fue muy importante. Se instaló esta cadena de restaurantes y con ello trajo muchas complicaciones en el tránsito, porque dice que habían colas, y no solamente el día de la inauguración, sino muchos días. Y cuando el chofer de ella, porque era una familia acaudalada, el chofer de nuestra jovencita de la historia, o sea, del cuento, la iba a dejar el chofer, tuvo que dar una inmensa vuelta para llevarla al colegio. Y cuando el chofer llegó a la casa, le preguntó a la patrona, señora, ¿es importante que haya llegado McDonald's a nuestro pueblo? ¿Es buena la comida? No, le dijo, la comida es una chatarra, pero no importa, porque estamos como los países del primer mundo. Comparar una cadena de restaurantes, algo insólito para nosotros, al menos para mí, no sé para usted, pero ese es un hecho muy relevante. La historia, perdón, el cuento de Vacaciones Permanentes relata la vida de una jovencita muy rebelde, que no tenía quien la sujetara.
porque de partida la mamá no se preocupaba de la crianza de sus dos hijos adolescentes, un varoncito y la mujercita. El varón se llama Andrés y la niña se llama Analía. Ellos se criaron al amparo y al cuidado de las nanas. Entonces ellas hacían lo que querían, no estudiaban. Y esta jovencita se daba cuenta que su mamá, eh, por decirlo en tono suave, no era muy fiel a su padre. Entonces todo eso la llevaba a una rebeldía inmensa contra la mamá, eh, sin ningún tipo de respeto, y en realidad la mamá no la consideraba para nada digna de su amor ni de su respeto, que le contestaba de cualquier manera con palabras de grueso calibre. No tenía sosiego. Esta jovencita también incursionó en la bebida alcohólica. El chofer la cuidaba mucho y ella hacía tonto al chofer, no le gustaba que la llevara el chofer, pero el papá decidió ponerle chofer porque una vez la vio haciendo dedo y se subió a un auto y claro, el papá tomó la peor versión de ella y pues desde ese momento la niña nunca más anduvo sola. Lo otro que nos cuenta la Liliana en este relato, dice que era tan rebelde a la sociedad, al mundo que la rodeaba, pero llegó un momento en que ya quería renunciar a todo y su papá estaba a cargo de un centro de eventos muy importante y fue a hablar con su papá. Y por primera vez su papá se acerca de forma cariñosa a ella, le toma la mano y ella ahí se da cuenta que en realidad su papá sí la amaba, a su manera, sin demostrárselo, pero la amaba, no así su mamá. Y también cuenta que en ese instante de intimidad con su padre, ella se da cuenta que ya no va a luchar contra el mundo, que es imposible cambiar el mundo y que ella tiene que adaptarse a la vida que le tocó vivir, adaptarse a la sociedad y adaptarse a las normas de la sociedad. Y sus reflexiones, oh, tanto que detesto a mi madre y a mi familia, y voy a ser como a esa conclusión. Eso es lo que quiero contarles. Y a veces nosotros también en la juventud pasamos por esa rebeldía, por esa desilusión, por querer cambiar el mundo y nos damos cuenta que el mundo no lo podemos cambiar, pero sí con la experiencia de los años podemos cambiar solamente nuestro entorno. Así que ese es el relato de vacaciones permanentes, que las vacaciones no pueden ser permanentes, que terminan en un momento dado y que se enfrentan a la realidad de la vida en serio. Eso es. Lean el cuento. Hay varios cuentitos en este libro. Buena escritora, un lenguaje sencillo, ameno, fácil de entender, no tiene palabras complicadas, va contando el relato de una manera tal que a ti te atrapa y no lo deja de leer hasta terminar. Te lo recomiendo. Adelante, Moniquita. No, sí, Moniquita. Cuenta. Hola, buenas tardes o días o mañanas, dependiendo cuando nos sintonicen o nos escuchen por ahí o nos vean. Yo les tengo un texto que quiero compartir con ustedes de Liliana, que en particular la mayoría de los textos, si viene siendo, son cuentos, pero ha participado en algunas antologías y parte de esa antología, que es la que yo quiero compartir hoy día, el título de la antología tiene un nombre bien curioso,
al menos a mí me llamó la atención, se llama La desobediencia, y en esa antología escribieron solo mujeres, con textos relacionados a las mujeres, y a mí en particular este texto, que es un ensayo, a mí en particular me llamó la atención. También hice así unos cuantos clics ahí porque la forma de escribir, su forma de contarnos aquello que ella nos quiere hacer saber, ya solo con el título de la antología uno puede deducir o inferir cuál va a ser el motivo de los textos. Pero hay uno que en particular que a mí me gustó mucho, que se llama La rabia de las mujeres. Y ella en este ensayo parte con unos versos muy específicos de Zamudio, de una escritora también mujer y por tanto que también tiene algo que decir, pero en esto en particular estos versos que ella los utiliza como base. Y voy a leerles un fragmento de esos versos porque me llamó la atención. Y dice así, abro comillas: han pasado más de 130 años de que Adela Zamudio escribió. Dice, nace el hombre. La rabia de los versos sigue resultando electrizante. Una mujer superior en elecciones no vota. Y vota el pillo, peor, permitiendo que asombre con todo lo que aprende y amar. Puede votar un idiota porque es un hombre. A mí en particular, este texto no corresponde a Liliana, pero ella lo colocó al inicio de su ensayo que habla de la rabia en mujeres. Y a mí en particular me llama la atención cómo ella trabaja para explicar la rabia. Y dentro de las cosas que ella puso en este ensayo, me gustó una frase, de hecho está escrito y está explicado más adelante, pero quiero compartírselo porque creo que lo puede entender y puede compartir también las palabras de Liliana en relación a la rabia de las mujeres. Y dice, toda mujer posee un nutrido arsenal de ira potencialmente útil para la lucha contra la opresión, ya sea personal e institucional. Y esta es la raíz de toda la ira. Bien canalizada, la ira puede convertirse en una poderosa fuente de energía al servicio del progreso y del cambio. Y a mí en particular, ella lo coloca ahí entre paréntesis y dice, me refiero a la modificación profunda y radical de lo supuesto que llamamos vida. Y en buenas y enojadas, que es uno de los textos que ella menciona dentro de su ensayo, dice que el poder de la rabia en las mujeres, como haciendo referencia a Rebecca Trailer, reivindica la ira femenina y cómo la muestra como una mujer que puede revolucionar no solo el hogar, sino también la sociedad. Y aquí dentro de esa explicación que Liliana nos da, también nos habla de lo que en muchas partes del mundo recordamos un día o conmemoramos un día 1 de mayo, porque hace alusión a esa misma rabia, a ese enojo que deberíamos sentir las mujeres que trabajamos y que en muchas ocasiones, a pesar de estar en el año 2025, y aduciendo que hace muchos años atrás ocurrió esto, que muchas de aquellas condiciones de tener rabia todavía se mantienen, como así también esas mismas recriminaciones contra la mujer en relación al trabajo, a la vida laboral, y que es esa rabia que se engendra permanece y también se hereda. Y por eso es que ella plantea que las mujeres tenemos rabia y tenemos razón de tener rabia. Y esa rabia se contiene. Y una de las partes de este ensayo dice que
también se hereda la rabia. La rabia en el sentido de no tener derechos de no poder expresarse, de no tener un buen trabajo, de muchas veces remitirse solo a las labores de casa, lo menciona ella. Cuando una mujer tiene un tremendo potencial que pudiera ser usado, utilizado, empleado para el bien de la sociedad, pero es mejor tenerla cerca de la cocina, que es uno de los planteamientos que más adelante este ensayo lo especifica. Yo al menos quiero decirles que me gustó mucho leer el ensayo, me hizo darme cuenta de elementos que a veces creemos cotidianos y que por cotidianos a veces los validamos como mujeres, y ella los toma en relieve de muchas situaciones cotidianas que vivimos y que lo dejamos pasar en el día laboral, en la vida social, en la vida familiar, lo dejamos pasar. Y ahí ella nos llama un poco la atención a todas las mujeres que sentimos esa rabia, esa impotencia de poder hacer un cambio y que ese cambio quede como definitivo, que cambie nuestra sociedad. Así que contarles que esta antología, la desobediencia, está mirada con ojos de mujer, con ojos de no guardar silencio de aquello que nos ocurre, de escribirlo, de levantar la voz en la escritura, de manifestarlo, porque también somos responsables si guardamos silencio y si seguimos manteniendo esta sociedad que cree que las mujeres deberíamos estar en un segundo lugar, cuando deberíamos estar de igual a igual, no un escalón más abajo. Así que espero que se encuentren con algún ensayo de ella. Creo que se van a llevar sorpresas. Yo al menos me las llevé gratamente con ella. Solo con el título de este libro, La rabia de las mujeres, podemos entender de repente muchas situaciones que las validamos como socialmente y creemos que está bien. Y ella nos muestra aquí que hay algunas que sería bueno erradicarlas para siempre. Dejo con ustedes a nuestra querida Susana para que en el fondo nos despida de este episodio. Así es, y hemos llegado al final de este episodio dedicado a la obra y el universo narrativo de Liliana Colanzi. Nos deja sin duda con más preguntas que respuestas, después de escuchar todo lo que interesante nos ha contado nuestras colegas, nuestras amigas. Con esa inquietud que solo provocan las grandes escritoras, las que nos sacuden, las que abren grietas, las que nos obligan a mirar de nuevo lo cotidiano con otros ojos, es que los dejamos invitados a conocer su obra. Sus cuentos, entre lo fantástico y lo real, entre la ciencia ficción y lo ancestral, nos invitan a pensar en el tiempo, en el cuerpo, en el miedo y también en esa fuerza misteriosa que habita en cada historia bien contada. Si aún no ha leído a Liliana Colanzi, los animamos a sumergirse en su obra, a dejarse atravesar por sus palabras y a descubrir por qué su voz resuena con tanta fuerza dentro y fuera de América Latina. Gracias por acompañarnos en este viaje literario. Recuerde seguirnos en nuestras plataformas. Estamos por YouTube, Círculo de Escritoras de Villarrica. Tenemos aquí a la escritora Mónica Cortés, la escritora Juana Caro y a la escritora Uberlinda Jara. Y quien les habla, Susana Garrido. Gracias por compartir este episodio. Coméntenos también si les gustó. Y bueno, y los dejamos cordialmente invitados hasta una próxima oportunidad, una próxima entrega donde seguimos leyendo y escuchando y descubriendo nuevas formas de habitar el mundo a través de la literatura. Así que hasta pronto en un nuevo episodio de Faro Literario, desde la niebla hasta la libertad de escribir.